Seguimos, amigas y amigos, con más de Contragolpe, conversando con el profesor Raimundo Capchi, una conversación que continuó fuera de cámara durante la pausa y que vamos a retomar algunos elementos, profesor Capchi, para compartirlos con nuestro pueblo. Le preguntábamos en primer lugar si usted consideraba que Irán es una potencia en la región. Y esa, le decíamos también que esa no es la imagen que se presenta de Irán. Sí. Yo repito una vez más, de que potencia que avasalla a otros pueblos no es potencia, pero potencia en el sentido de que en 31 años de revolución islámica, el país ha salido del atraso de un país absolutamente subdesarrollado, subcapacitado, más que subdesarrollado, subcapacitado, donde la riqueza estaba en manos de varios centenares varios centenares de familias allegadas al Shah de Irán, etcétera, pasa a ser un país industrializado, un país pujante, un país con una agricultura sumamente moderna, sumamente avanzada, y es un país que prácticamente está con la autosuficiencia. Y esa es la soberanía alimenticia que nosotros procuramos en Venezuela. Ellos casi la tienen. Hace unos meses ellos celebraron que ya prácticamente no importa nada para el consumo nacional. Y todo esto se hizo en esta época de la revolución islámica. Y usted nos recordaba que además es un país bloqueado, incluso hacia el paralelismo con un país Cuba, bloqueado en forma injusta, tan criminal el bloqueo y las sanciones como el bloqueo criminal en contra del hermano país de Cuba. ¿Hay razones para desconfiar de Irán y de su programa nuclear, profesor? Es que lo ha dicho el líder espiritual de la revolución, de que no se compagina con nuestra religión el utilizar o fabricar armas nucleares. Ya esto debe ser suficiente. Es que Washington, ¿se puede creer en esto? Absolutamente, absolutamente. Un musulmán en la posición que tiene el líder espiritual de la revolución islámica, y lo dice, hay que creerlo en forma total y absoluta, Irán no está encaminada a la fabricación de armas nucleares. No hay razón para creer lo contrario. Pero insisto, para agotar ese punto, no están preocupados por la fabricación de armas nucleares. No quieren que ni Irán y menos cualquier otro país que es contestatario frente a la hegemonía norteamericana y occidental estuviese en disposición de la energía nuclear. Quieren mantener esto para ejercer un monopolio frente a nuestros países una vez que se agote el petróleo. Y el petróleo se está agotando. El petróleo nosotros lo entendemos como los países que producen y exportan, pero hay muchos países que producen y consumen. Y estos países en un 50% ya no pueden producir, razón por la cual se necesita Estados Unidos. En especial Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, etcétera, y ya se agota el petróleo para ellos. Entonces, la sustitución del petróleo hasta ahora es la energía nuclear, y ellos no permiten que nuestros países tengan acceso a la energía nuclear. Pero hay un acoso contra Irán, ¿usted lo definiría así? Es que absolutamente, pero por razones de naturaleza absolutamente política. Diferente. Irán hoy en día está en la primera trinchera frente al imperialismo y sobre todo contra el sionismo internacional. Ese es uno de los temas sobre los cuales... Y eso no se le perdona a Irán precisamente esta postura. El presidente Chávez llamó la atención hoy sobre eso, profesor Capchi, y dijo al llegar a Teherán que uno de los temas de la agenda de su reunión, su primer encuentro con el presidente Mahmoud Ahmadinejad, va a ser el análisis del estatus del imperialismo. Usted dice que Irán ha sido un muro de contención frente a las pretensiones, en este caso del Estado de Israel, diferenciando siempre, y hay que hacerlo, profesor, y usted me entiende, la comunidad judía, el pueblo judío, de quienes pueden gobernarlo, quienes puedan tener otros intereses. Esta es una pugna en la cual, ¿qué rol jugaría Venezuela? Esta pugna entre Irán y el Estado de Israel. Que no se trata de una pugna entre Irán y los Estados Unidos donde Venezuela puede tener un interés de terciar. Venezuela no tiene interés en terciar ni en la pugna de Irán con Estados Unidos, ni en ningún conflicto internacional. La política diseñada por la Revolución Bolivariana con el comandante Chávez en cuanto a relaciones internacionales se refiere es la de solucionar los problemas a través de la negociación. Pero estamos tomando partido por Irán. ¿En qué sentido? Irán es el país agredido
Y si somos antiimperialistas y si somos víctimas del imperialismo en nuestro país, es una consecuencia lógica de cerrar filas con quienes están, como nosotros, enfrentando al imperialismo internacional y al sionismo internacional. Estamos más cerca de Irán que de otros países. Absolutamente. Por esto que usted comentaba, por la lucha contra el imperialismo. Por la lucha, y ese es otra de las motivaciones que también nos une. Me nombraste al otro país árabe, que es Siria. En Siria ese también... mapa lamentablemente está en inglés, pero bueno, muchos de los mapas están solamente en inglés, profesor. Vamos a pedir el mapa. Pero ni tú ni yo estamos en contra de la cultura inglesa, lo que estamos es en contra de la política de quienes hablan inglés en Washington y en Londres. No, pero vamos a pedir el otro mapa, ni siquiera es por esta razón, profesor, sino para poder hablar de Siria, que es otro de los puntos de destino por lo menos, del Siria, viaje del presidente. Nosotros hablamos de un socialismo. Bueno, en Siria gobierna el Partido Socialista Árabe Baas. Es fundado en los años 40 y desde el año 70 gobierna en Siria. Tienen una experiencia vastísima en cuanto a un socialismo acorde con los intereses del país. No un socialismo copiado de otras experiencias, sino nutrido de otras experiencias. Ya tenemos el mapa, evitando, profesor. Afortunadamente. El presidente Chávez está en Irán en este momento. Y pasado mañana va a estar en Siria. Y se va para Siria. Ok. Entonces, con Siria, aparte de razones económicas, de razones que tenemos en Venezuela, más de 300.000 venezolanos que son de origen sirio, comparten con nosotros, entre ellos hay ministros, hay gobernadores, hay diputados, hay embajadores, etcétera. Aparte de eso, tenemos un intercambio ganar-ganar con Siria. Pero estaba ¿Por qué hablando, ganar-ganar, profesor? Por cuanto que hay una soberanía absoluta en la contratación. No hay condiciones más allá del intercambio comercial, el intercambio cultural, el intercambio en cualquier terreno de la vida. No hay condiciones más allá de lo contratado, como sucede con Estados Unidos, como sucede con Francia, con Alemania, con Inglaterra, etcétera. Nos ponen condiciones. Dígame ahora la posición de un país como España. Esa guerra que adelantan en contra de Venezuela. Bueno, esto no sucede con países... la adelanta la derecha. La derecha, absolutamente. Partido Popular. Absolutamente es la derecha, absolutamente. Desgraciadamente, la derecha española y la derecha internacional, en confabulación con la derecha venezolana. ¿Ya? Pero lo que quiero decir que eso no pasa en nuestras relaciones con Irán, no pasa con nuestras relaciones en Siria. Ojalá Venezuela tenga pronto tan buenas relaciones con un país que es de los emergentes, que es Turquía. Pero le podrían decir que no hay oposición en Irán, porque ha sido aplastada por el régimen, retomando las palabras de quienes adversan el gobierno de Ahmadinejad. Una oposición hasta conspiradora existe en Irán. En Irán existe una oposición que se fue a las elecciones y sacó casi 15 millones de votantes. Es que le ganó el presidente Ahmadinejad con 12 millones, otra cosa, pero fueron a unas elecciones libérrimas. Pero ¿dónde la oposición pierde su rol? Cuando se lanzó a quemar, a matar, a destruir, etcétera. Y afortunadamente es una pequeña oposición en Irán. No es la oposición iraní, son algunos sectores de la oposición como Mujahideen Khalq, como Hezb al-Rab, cosas por el estilo, que son unos movimientos armados calificados hasta hace poco por Washington y por Europa de que son terroristas. ¿Esa calificación cambió ahora? Cambió, porque terrorista es el que toma las armas para defender su patria frente a la hegemonía extranjera. Pero deja de ser terrorista cuando de alguna manera sirve a los mejores intereses de Occidente.